La transfiguración de Jesús es uno de los momentos más gloriosos y misteriosos relatados en los Evangelios. Este acontecimiento no solo reveló la verdadera gloria del Hijo de Dios, sino que también nos dejó profundas enseñanzas sobre la fe, la oración, la obediencia y la esperanza en la vida eterna. Fue un instante en el que el cielo se abrió y la tierra fue testigo de la majestad de Cristo en todo su esplendor. Este suceso aparece narrado en 3 de los evangelios sinópticos: Mateo 17:1-9, Marcos 9:2-8 y Lucas 9:28-36, cada uno aportando detalles que, al unirse, nos permiten comprender mejor lo que sucedió. Antes de que Jesús subiera al monte con sus discípulos, había ocurrido algo muy importante. Él había anunciado su pasión y muerte. Les dijo claramente que tendría que sufrir, ser entregado en manos de los hombres y finalmente morir, pero que al tercer día resucitaría. Este anuncio impactó fuertemente a sus seguidores, en especial a Pedro, quien no podía aceptar que el Mesías tuviera que pasar por el sufrimiento. Sin embargo, Jesús les aclaró que el camino de la cruz era necesario y que incluso aquellos que lo seguirían debían tomar su cruz cada día. En medio de esa tensión, el Señor quiso mostrar a sus discípulos una visión de su gloria eterna, para que entendieran que su muerte no fuera el final, sino el cumplimiento del plan de Dios. Por eso los llevó a lo alto de un monte. La Biblia no menciona el nombre exacto del monte. Algunos creen que fue el monte Tabor, una colina prominente en Galilea, mientras que otros sugieren que fue el monte Hermón, una montaña mucho más alta y apartada. Sea cual haya sido, lo importante es que Jesús apartó a 3 de sus discípulos más cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos ya habían sido testigos de momentos únicos, como la resurrección de la hija de Jairo, y también estarían presentes en Getsemaní, cuando Jesús orara en agonía. Esto nos muestra algo poderoso. Dios revela sus misterios más profundos a aquellos que están más cerca de Él. Los evangelios nos dicen que, mientras Jesús oraba, su aspecto cambió de manera sobrenatural. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mateo 17:2 lo describe así: «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». En este instante, los discípulos no estaban viendo solo al Maestro humano, sino al Hijo eterno de Dios en su gloria celestial. Era como si, por un momento, la humanidad de Cristo se hiciera a un lado, y la plenitud de su divinidad brillara con todo su poder. Este no resplandor provenía de una luz externa, sino que brotaba de su propia naturaleza divina. Jesús no reflejaba la gloria, Él era la gloria. De repente, los discípulos vieron que junto a Jesús estaban 2 personajes muy especiales: Moisés y Elías. Moisés representaba la ley, pues fue a través de él que Dios entregó los mandamientos a Israel. Elías representaba a los profetas, quienes anunciaron la venida del Mesías y llamaron al pueblo al arrepentimiento. Ambos se presentaron en gloria, hablando con Jesús sobre lo que estaba por suceder en Jerusalén, su sacrificio en la cruz. Este detalle es clave, porque muestra que todo lo escrito en la ley y los profetas apuntaba a Cristo. Él era el cumplimiento de todas las promesas, la respuesta de Dios a la humanidad. Los discípulos estaban asombrados y temerosos. Pedro, impulsivo como siempre, habló sin medir sus palabras. Mateo 17:4 relata: «Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Lo que Pedro quería era prolongar ese momento glorioso, como si quisiera congelar el tiempo en esa experiencia celestial. Sin embargo, su propuesta mostró que aún no entendía del todo que Jesús era superior a Moisés y Elías. En ese momento, una nube luminosa los cubrió, y de la nube salió una voz que dijo: Mateo 17:5. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la misma voz que se había escuchado en el bautismo de Jesús,
pero ahora añadía una instrucción directa: escuchen a Jesús. Esto confirmaba que, aunque Moisés y Elías eran grandes siervos de Dios, la autoridad suprema estaba en Cristo. Él es la palabra definitiva de Dios para la humanidad. Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. No era un temor común, sino la reverencia que produce estar ante la gloria de Dios. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Al alzar la vista, ya no vieron a Moisés ni a Elías, ni la nube luminosa, sino solamente a Jesús. Esto simboliza que, al final, todo se resume en Cristo. Él es el centro de la fe, el Salvador y Señor. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que Él resucitara de entre los muertos. Esto se debía a que todavía no era el momento de revelar esa visión gloriosa. Solo después de la resurrección, los discípulos entenderían en plenitud lo que habían presenciado. La transfiguración no fue un simple milagro más. Fue una revelación profunda con varios significados. 1. Confirmación de la identidad de Jesús. Él no era solo un profeta, sino el Hijo amado de Dios. 2. Anticipación de la gloria futura. Fue una muestra del Cristo resucitado y glorificado. 3. Cumplimiento de la ley y los profetas. Todo lo que Moisés y Elías representaban, encontraban su plenitud en Jesús. 4. Una lección de fe para los discípulos. A pesar del sufrimiento que vendría, debían recordar que la gloria eterna estaba asegurada. La transfiguración también nos enseña cómo vivir hoy. La oración nos conecta con la gloria de Dios. Jesús estaba orando cuando ocurrió el milagro. Debemos escuchar a Jesús por encima de todo. Su palabra es la guía suprema. El sufrimiento no es el final. Como los discípulos, debemos recordar que después de la cruz viene la resurrección. La verdadera gloria es espiritual. No se trata de la apariencia externa, sino de la luz de Cristo brillando en nosotros. Los discípulos no podían apartar la vista a aquel rostro que siempre había visto lleno de compasión y ternura. Ahora brillaba con una gloria indescriptible, como si el mismo sol hubiera descendido a la tierra y habitara en el rostro de Jesús. Sus ojos reflejaban una luz que penetraba hasta lo más profundo del corazón. Sus manos extendidas irradiaban fuerza y paz. Su túnica blanca resplandecía con una pureza que los dejaba sin palabras. Pedro, siempre impulsivo, sentía que algo grandioso estaba ocurriendo, pero aún no podía comprenderlo del todo. Mientras tanto, Juan, el discípulo amado, permanecía en silencio, con el corazón agitado y lleno de temor reverente. Y Santiago apenas podía sostenerse, cubriéndose el rostro ante tanta majestad. En medio de ese resplandor, apareció dos figuras, Moisés y Elías, hombres de tiempos antiguos que representaban la ley y los profetas. Estaban allí hablando con Jesús como si lo conocieran desde siempre, como si todo lo que habían hecho y todo lo que habían anunciado hubiera estado apuntando hacia ese momento. El monte entero parecía convertirse en un santuario celestial, y los tres discípulos eran testigos de algo que ningún otro hombre en la tierra había visto jamás. Pedro, conmovido por la gloria que lo rodeaba, rompió el silencio y dijo: «Maestro, qué bien que estemos aquí. Si quieres levantaré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Su propuesta era ingenua, pero revelaba el deseo humano de querer aferrarse a lo divino, de querer prolongar lo eterno en lo terrenal. Sin embargo, mientras aún hablaba, una nube luminosa descendió y los envueltos por completo. Una voz majestuosa se oyó desde aquella nube: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd». Los discípulos cayeron rostro en tierra, temblando de miedo, incapaces de soportar el peso de aquella gloria. Sabían que la voz que habían escuchado no era de ningún hombre. Era la voz misma de Dios confirmando que Jesús no era solamente un maestro o un profeta, sino su Hijo eterno, aquel a quien debían escuchar y obedecer. Jesús entonces se acercó, los tocó con ternura y dijo: «Levántense,
no tengan miedo. Cuando levantaron sus ojos ya no vieron a Moisés ni a Elías, ni la nube, ni aquel resplandor celestial, solo a Jesús, sencillo, humano, pero con un brillo en la mirada que confirmaba que lo que habían presenciado no había sido un sueño ni una ilusión. Mientras descendían del monte Jesús, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Sus palabras eran enigmáticas. Ellos aún no comprendían a qué se refería, pero guardaron el secreto. Con temor y expectativa, sabiendo que ese recuerdo sería un tesoro que sostendría su fe en los momentos más oscuros, la transfiguración fue más que un espectáculo celestial. Fue un anticipo de la gloria futura. Un recordatorio de que la cruz no sería el final, sino el camino hacia la victoria eterna. Jesús sabía que pronto enfrentaría la humillación, el dolor y la muerte, pero quiso mostrarles un destello de su verdadera identidad para que entendieran que aún en medio de la oscuridad, Él seguía siendo la luz del mundo. Pedro, años después, recordaría ese día y escribiría en su carta que habían sido testigos oculares de su majestad, que habían escuchado la voz de Dios mismo confirmando a Cristo, y que esa experiencia les había dado certeza de que la palabra profética era verdadera. Así lo que sucedió en aquel monte se convirtió en un faro para toda la iglesia, una señal de que nuestra fe no está basada en fábulas inventadas, sino en hechos gloriosos que marcaron la historia. Hoy, cuando recordamos la transfiguración, no se trata solo de un relato antiguo, sino de una invitación a mirar más allá de lo visible, a recordar que el Jesús que caminó con humildad en la tierra es también el Rey glorioso que resplandece con la luz del cielo. Es una llamada a confiar incluso cuando no entiendo, a mantener la fe en medio de las pruebas, porque sabemos que detrás de cada cruz hay una resurrección, y que detrás de cada valle oscuro brilla una montaña de gloria. Cada día que enfrentamos dudas, temores o luchas internas, podemos recordar aquella voz en la nube que declaró: «Este es mi Hijo amado», y entender que si Dios lo confirmó a Él, también nosotros al seguirle, tenemos la seguridad de ser amados, aceptados y sostenidos por el mismo Padre Celestial. La transfiguración no solo reveló quién era Jesús, también reveló lo que nosotros seremos, un día transformados en gloria, renovados, en su luz llamados a participar de esa eternidad, donde ya no habrá dolor ni lágrimas, sino solo el resplandor del Hijo de Dios iluminando todo. Y mientras ese día llega, estamos invitados a bajar del monte con Él, a caminar entre la gente, a llevar la esperanza de que el mismo Cristo que brilló como el sol sigue brillando en cada corazón que lo recibe con fe. A mantener la fe en medio de las pruebas, porque sabemos que detrás de cada cruz hay una resurrección, y que detrás de cada valle oscuro brilla una montaña de gloria cada día que enfrentamos dudas, temores o luchas internas. Podemos recordar aquella voz en la nube que declaró: «Este es mi Hijo amado», y entender que si Dios lo confirmó a Él, también nosotros al seguirle tenemos la seguridad de ser amados, aceptados y sostenidos por el mismo Padre Celestial. La transfiguración no solo revelado quién era Jesús, también revelado lo que nosotros seremos un día, transformados en gloria, renovados en su luz, llamados a participar de esa eternidad donde ya no habrá dolor ni lágrimas, sino solo el resplandor del Hijo de Dios iluminando todo. Y mientras ese día llega, estamos invitados a bajar del monte con Él, a caminar entre la gente, a llevar la esperanza de que el mismo Cristo que brilló como el sol sigue brillando en cada corazón que lo recibe con fe. A mantener la fe en medio de las pruebas, porque sabemos que detrás de cada cruz hay una resurrección y que detrás de cada valle oscuro brilla una montaña de gloria cada día que enfrentamos dudas, temores o luchas internas. Podemos recordar aquella voz en la nube que declaró: «Este es mi Hijo amado», y entender que si Dios lo confirmó a Él, también nosotros, al seguirle, tenemos la seguridad de ser amados, aceptados y sostenidos por el mismo Padre Celestial. La transfiguración no solo revelado quién era Jesús, también revelado lo que nosotros seremos un día transformados en gloria, renovados en su luz, llamados a participar de esa eternidad donde ya no habrá dolor ni lágrimas, sino solo el resplandor del Hijo de Dios,
iluminando todo. Y mientras ese día llega, estamos invitados a bajar del monte con Él, a caminar entre la gente, a llevar la esperanza de que el mismo Cristo que brilló como el sol, sigue brillando en cada corazón que lo recibe con fe.